Bueno, pues hemos dejado 2 minutos. De cualquier manera, los que os habéis registrado podéis seguir entrando. Así que hoy tenemos el último webinar de este semestre, justo antes de verano, y muy interesante también. Tenemos a Daniel Devay, que es el CEO de Epsilon. Buenos días, Daniel, que nos viene a presentar su informe, esta presentación del primer observatorio global de Epsilon, del top 1100, ni más ni menos, marcas de redes sociales en España, ¿no? Donde monitorizáis, traqueáis todas estas marcas y nos vais a enseñar pues, estrategias y tendencias que suelen hacer las marcas combinando incluso sectores, ¿no? Muy interesante para todas las marcas. Así que, Daniel, sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Simplemente digo a la audiencia que luego le podéis decir todas las preguntas que queráis. Por favor, utilizad el botón de preguntas y respuestas para que sea mucho más fácil para él poder contestar todas vuestras dudas. Así que sin más, te dejo, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Belén, y gracias a todo el equipo de la IAB. Es un placer estar aquí, como siempre, colaborar una vez más en un estudio. Y nada, buenos días a todos, un placer. Como comentaba Belén, el estudio del día de hoy es un estudio único, interesante, ¿de acuerdo? Es la primera vez que llevamos a cabo este ejercicio, ya que hemos agregado, digamos, a las 1100 marcas más potentes de España en redes sociales en un único estudio con el objetivo de extraer data, extraer inteligencia, poner un poco de orden, ¿no? Y contexto en este mercado y ayudaros a dar esa visibilidad, ¿no? Ese entendimiento de mercado, y luego una segunda parte del webinar, que es más la parte de qué estrategias y contenidos funcionan y cómo puedo, digamos, accionar las oportunidades que se desprenden de analizar todo este Big Data, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos allá. Daros algunos datos metodológicos. Este estudio contempla un análisis del semestre 1 2021, es decir, los 6 primeros meses, y hemos monitorizado un total de 1.157 marcas, ¿de acuerdo? Todas en España. A nivel metodológico, la herramienta que se utiliza es Icarus Analytics, es la herramienta propia de Epsilon con la que pues, llevamos a cabo todos los estudios y algunos de ellos también con la IAB desde hace ya muchos años, y los verticalizamos, como sabéis, muchos de vosotros, por industria. Esto nos permite pues tener un mejor entendimiento y una visibilidad de todos los mercados y poder perimetrar toda esta actividad. Como podéis ver, aquí hemos analizado 15 sectores. Esas 1.157 marcas están integradas en todas estas categorías y vamos a ir analizando una por una, pues bueno, el top 40, las top compañías en cada uno de estos sectores, y luego acabaremos, como os decía, con estas tendencias. Son algunas de las tendencias para esta última parte del año y también primeros meses del 2022. Nos hemos atrevido a ir un paso más allá. Y como decía Belén, aquí el objetivo es que vosotros seáis los protagonistas, podáis hacer preguntas, las podáis poner en preguntas y respuestas y las iremos contestando o bien durante el webinar o al final del webinar. Así que nada, fenomenal. Vamos a por ello. Muy bien, pues primeros grandes datos y números de contexto, es decir, este mercado, este gran mercado de 1.157 marcas, que nunca antes habíamos hecho este estudio, pues bueno, nos arroja unos datos muy interesantes. Y en primer lugar, lo que vemos es que todo este conglomerado de marcas genera 145 millones de interacciones, ¿de acuerdo? En el semestre 1 del 2021. Esto es una reducción del 3% aproximadamente respecto al mismo periodo del año anterior. Y la explicación es clara, ¿de acuerdo? Y esto es debido al COVID. El COVID pues, bueno, supuso un incremento de la actividad y de las interacciones por parte de las marcas, ya que bueno, nos quedamos todos un poco aislados en nuestras casas y las redes sociales fueron prácticamente el único canal de comunicación para generar lazos y estar conectados con nuestros usuarios, consumidores y clientes, ¿no? Aún así, las redes sociales se han mantenido muy bien este primer semestre y fijaos que prácticamente no se pierde volumen, ¿no? Sí es cierto que hay una reducción de la actividad y esto es interesante porque demuestra dos cosas. Por un lado, eficiencia. Por otro lado, incremento también de la parte de inversión y paid media que realizáis las marcas en redes sociales. ¿De acuerdo? Si nos adentramos en lo que son las plataformas, en este estudio, al ser tan grande, para que realmente la información sea estable y homogénea, solo hemos tenido en cuenta estas 3 plataformas. Instagram, las interacciones de Instagram, Facebook y Twitter, ¿de acuerdo? Para todas estas 1.157 marcas. Luego, como sabéis y como hacemos con IAB y otros estudios que lanzamos desde Epsilon, pues lanzamos verticales de YouTube, de Pinterest, de LinkedIn y de TikTok también, ¿no?
Estos estudios estarán disponibles a partir del mes de septiembre. Y bueno, aquí ¿qué vemos? Pues vemos básicamente que Instagram, ¿no?, que es la plataforma reina en estos momentos, se ha mantenido prácticamente, o sea, apenas gana cuota de mercado en cuanto a porcentaje, digamos, de crecimiento en relativo, pero en valor absoluto sigue siendo la plataforma que domina, ¿no?, con este 77% de cuota de mercado, que viene a ser pues, una cantidad enorme. Facebook sería la segunda plataforma, pero Facebook sí que se ve penalizada por un decrecimiento del 20%. Es una plataforma que reduce sensiblemente la actividad y bueno, veremos que esto es debido a que el usuario se desplaza a otras plataformas, como sabéis, como ya vimos en el estudio de redes sociales de la IAB hace unos meses. Y bueno, Facebook acaba siendo una plataforma útil y relevante para aquellas compañías que abordan o atacan un target un poquito más mayor en cuanto a edad, y que se centran sobre todo en generar contenido noticiable y de valor para el usuario. Todo lo que es el territorio, por ejemplo, de la cocina, de las recetas, contenido del hogar, todo esto funciona muy bien todavía en Facebook. Y Twitter, pues es una plataforma que crece, que resurge de las cenizas, venía siendo pues una plataforma muy residual y prácticamente iba a desaparecer, y en este último año, pues bueno, debido a toda la actividad de comunicación que se ha producido, debido a toda la actividad política y debido a que, bueno, es una plataforma que también ha sido capaz de reclutar targets muy heterogéneos, desde gente mayor a gente muy joven, pues es una plataforma que resurge. Y luego veremos que hay marcas que han impulsado mucho el crecimiento de esta red social. Perfecto. Y entrando ya en los territorios y en las categorías que más crecen, aquí tenemos datos muy interesantes. En primer lugar, vemos que el retail y el gran consumo concentran prácticamente el 80%, el 75% de toda la actividad que se genera en el mercado. Esto es algo muy, muy, muy relevante que nos tiene que dar pistas para entender dónde se mueve la interacción, ¿no? Y sobre todo entender dónde hay oportunidades para encontrar marcas con las que podernos relacionar, ¿no? Luego hablaremos de los co-brandings, hablaremos de las alianzas, y ahí tenemos que tener un ojo claro, ¿no? Es decir, retail, gran consumo, están movilizando mucho, entonces aprendamos de todo lo que hacen y veamos que es interesante, ¿no? Vemos que otras categorías como belleza y cosmética pues también pesan mucho, pese a que han decrecido enormemente, pero eso es debido al periodo COVID, igual que retail y gran consumo, es decir, en COVID fueron muy activos estos territorios. Y después vemos territorios interesantes como el energético, el mundo de los museos o el IBEX 35, que son territorios más residuales, pero que sí que han mostrado un cierto crecimiento en este año. Interesante la reapertura, entre comillas, ¿no?, progresiva del turismo o de lo que es el territorio de la categoría museos, pues vemos este repunte interesante. Y otras categorías como el mundo energético, bueno, habían estado más paradas, y luego hay compañías muy potentes pues como Iberdrola, Endesa o Repsol, que están, pues, o Acciona, que impulsan mucho a la categoría, ¿no? Podéis ver luego otras categorías como automoción, parques temáticos, motocicletas, electrodomésticos, telecos, financieros, seguros, un long tail de compañías ya y de categorías que generan menor volumen. Podemos decir que las 4 primeras, prácticamente 5 primeras, movilizan el 90 y largos por ciento de toda la interacción del mercado español. En este chart, bueno, podéis ver el volumen de cada una de las categorías, que lo hemos visto en la anterior, pero bueno, aquí lo que podéis ver es la actividad. Es interesante destacar que las actividades han ido a menos, y esto, pues bueno, ya lo hemos comentado, hay una mayor eficiencia y también hay un mayor interés por parte de la audiencia frente a lo que las marcas publican, y también hay un incremento de las inversiones por parte de las compañías que hace que se necesite menor esfuerzo a nivel de publicación para obtener el mismo o mayor nivel de interacción, ¿de acuerdo? Esta información es interesante cuando, por ejemplo, pues abordamos territorios como el mundo de los museos, como comentábamos. Esta información la podréis tener en el estudio, podréis profundizar sobre ella. Bien, y entrando en el chart más interesante, este es el que más me gusta, porque aquí podéis ver ese conglomerado de 1.157 marcas rankeado, ¿no? Y aquí podéis ver ese top 40 y quiénes son las compañías que realmente lo están haciendo bien, ¿no? Pues bueno, en primer lugar vemos que la compañía líder de todo este panel en España sería Westwing, esta compañía que vende mobiliario, muebles, online, puro y duro. Tiene un canal de Instagram muy potente
y han sido capaces de llegar al liderazgo gracias a la estrategia de User Generated Content. Son capaces de involucrar a sus usuarios, a la audiencia, y ahí tenemos una gran pista por dónde van los tiros y por dónde van a seguir yendo. Es una compañía que publica, para que os hagáis una idea, entre 8 y 9 publicaciones al día, a la semana, perdón. Entonces es algo muy, muy potente y tenemos que tener, pues bueno, realmente hay un nivel de interacción pues alto y constante. No nos asustemos en tener ese ritmo de publicación continuo y constante porque, bueno, estas compañías, al igual que otros influencers o streamers, están generando altos niveles de publicación, ¿no? Otras compañías como KFC también generan un alto volumen de interacción y sobre todo gracias a su estrategia en Twitter. Vemos que es una compañía que hace unos 12 meses prácticamente no aparecía en el mapa y ahora gracias a su estrategia de real-time marketing y de chip posting y sobre todo, bueno, saber empatizar con su audiencia a través de esta plataforma y de este canal concreto que ha sido Twitter, le ha permitido generar un gran volumen de interacción y subir a la segunda posición. Ha sido espectacular. Otras compañías del mundo de la cosmética como Primor, como Druni, también como Sephora, Perfumes Club, están en ese top 20. Ellos, o sea, Primor, Druni, se centran en todo lo que es la estrategia de sorteos, la parte más táctica, y son muy fieles a esta estrategia. Les genera visibilidad, es cierto, es muy táctico, pero les permite estar en el top of mind de sus usuarios, y ya sea en estos sorteos, ya sea pues la inclusión de novedades, de nuevos productos o colaboraciones con otros influencers, pues les está permitiendo generar un volumen de interacción muy elevado de forma continuada, ¿no? Lo mismo Football Emotion, que es un e-commerce de venta online de productos de fútbol. Luego podéis ver Iberdrola, una compañía que apuesta por el patrocinio deportivo. Lo está haciendo también muy bien en redes. Destacar el crecimiento también de Iberdrola en TikTok, que profundizaremos sobre ello en un próximo panel que lanzaremos. Muy interesante. Luego compañías como Carrefour o Lidl, que también están apalancándose en el territorio del táctico, pero que también apuestan por el contenido de valor y por partners y por influencers y prescriptores, ¿no? Vemos cómo están liderando esa categoría. Luego también vemos otras compañías como Mercadona o como Aldi, ¿no? Que también están teniendo un volumen de interacción interesante. Toda esta actividad que veis es interacción relativa a canal propio, en el muro de las marcas, ¿de acuerdo? En otros estudios es cierto que incluimos la variable de canal externo. Al ser un estudio tan masivo y tan grande, aquí solo hemos medido la actividad propia. Otras compañías que apuestan, al igual que West Wing, ¿no? Por ese User Generated Content y lo hacen muy bien, Leroy Merlin en la posición 9. Ha crecido mucho gracias a esta estrategia, ¿de acuerdo? Súper interesante, y a la involucración del usuario en la generación y creación de contenido. Sephora, que le hemos comentado, una compañía que no solo se centra en sorteos, sino también en tips y en contenido de valor. Fundamental generar valor para tu usuario en redes sociales. Aquí vemos cómo Sephora lo está haciendo también muy bien. Compañías como Acciona, que se cuelan también en este top 40 y lo hacen capitalizando, ¿no? Una interacción clara en el territorio de la sostenibilidad, con un compromiso claro y real. Luego veremos el tipo de estrategia que llevan a cabo, incluso las colaboraciones con otras marcas. Hemos visto que recientemente han hecho un co-branding con Springfield y eso es súper interesante, ¿no? Porque al final esto nos demuestra que para apalancarte en un territorio tienes que buscar sellos, validaciones y otros prescriptores, otras marcas que avalen, ¿no? Tu mensaje y tu recorrido. Esto es muy interesante. A continuación, marcas como Ibarra, también interesante, apuestan por el territorio de las recetas, un contenido de valor, y sobre todo a ellos les funciona muy bien el territorio, la plataforma Facebook. Como os decía, Facebook sigue siendo muy válido para algunos territorios concretos, ¿no? Como el de los consejos, el de las videorecetas, el de los videotutoriales, bueno, y sobre todo enfocados a un target un poquito más adulto. Y otras compañías pues como Goico, ¿no? Goico, que sabéis que lo están haciendo muy bien desde hace ya años. Están en ese top 20, muy bien. IKEA, centrándose en tips, en contenido de valor para el hogar, también interesante, apalancándose también en prescriptores y en influencers, ya sea para la parte más de canal externo. Un Corte Inglés, vemos que también está ahí, los retailers potentes. Freshly Cosmetics también con su contenido de sorteo táctico, y vemos que en posición 20 estaría el Guggenheim, también muy interesante, ¿no?
sobre todo los museos, a modo de tip, lo que están haciendo muy bien es todo ese contenido participativo, esa interacción con la audiencia, trabajando muy bien el contenido en muro, pero también los stories y todos los formatos de red social, ¿no?, que están surgiendo, ¿de acuerdo? Todas las oportunidades que nos ofrece a nivel de real-time marketing, pues un TikTok. Estas compañías lo están haciendo muy, muy bien. Bien, pues aquí tenemos este ranking. Podemos profundizar sobre cualquiera de las marcas. Ahora no tenemos todo este tiempo, pero bueno, podemos hablar de ello en las preguntas, podemos hablar de ello más adelante. Luego os facilitaremos nuestro mail para que nos podáis hacer cualquier tipo de pregunta, no os preocupéis. Sí es cierto que hay movimientos muy interesantes y, pues bueno, aquí podéis ver ese contexto global de marcas, ¿no? Es decir, dónde se posiciona nuestra marca respecto al global español. Esto es un ejercicio interesante y a nivel de medición es un KPI pues, que recomendamos incorporar, ¿no?, para poder tener ese ranking, esa posición y poder hacer un seguimiento periódico y ver cómo evolucionamos en el tiempo. Fantástico. Y a nivel de territorios, este slide es súper interesante porque lo que nos permite es analizar en este caso, el 74% de todas las interacciones de ese mercado. Las hemos clasificado a través de esta matriz y hemos extraído frente a qué categorías de contenido reacciona mejor la audiencia. Esto es interesante, ¿no? Entonces vemos que la primera categoría de contenidos son los sorteos y los concursos, muy fuerte esta categoría, siguen siendo importantes, es más del 50% de toda la interacción generada en el mercado español, se dice pronto. Y luego vemos categorías interesantes como el humor, ¿no?, que están viniendo para quedarse. Al final es buscar la empatía, la conexión con la audiencia, con el consumidor, estar cerca de él y conectar con insights de consumo, del día a día. Esto es clave y fundamental. Aquí hay compañías que lo están haciendo muy bien y tenéis que tenerlo como mínimo presente y en el radar, ¿no? Después el contenido participativo es un contenido que conecta con la audiencia. Todo lo que sea interpelar, hacer preguntas, dinamización. Fijaos a nivel en la columna de la izquierda, ¿no? Aquí podemos ver las interacciones por tipología de territorio. Vemos cómo el contenido participativo genera un volumen de interacción muy grande. Seguido también del User-Generated Content, que es una estrategia muy poderosa y que muchas compañías pues la están, como veíais en el ranking anterior, la están implementando. Y a nivel de eficiencia es interesante porque veis que nos da muchísima interacción, ¿eh? Por lo tanto, fijaos, los sorteos y concursos funcionan, el contenido participativo también, el contenido User Generated Content, las recetas, videorecetas y tips y consejos de cocina funcionan súper bien. Y el contenido de RSC y momento de consumo también funciona muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos algunas pistas muy, muy valiosas que nos ayudan a entender, ¿no?, cuáles son todos los territorios que mejor funcionan y al final son pistas para ajustar nuestra línea editorial. ¿Qué es lo interesante? Pues bueno, poder ver cómo evoluciona esto de forma evolutiva, ¿no?, que para realmente tener ese pulso de mercado. Ahora veremos una foto estática, pero bueno, como sabéis, todo esto se puede ir actualizando de forma periódica. Nos pregunta Eva si hay alguna telco en el top. Pues en el top no aparece ninguna telco, pero luego veremos la categoría telco, ¿de acuerdo? Ahora lo verás. Muy bien, entonces aquí lo que hemos hecho es resumir. Fijaos, el dato es espectacular. De esas 1.157 marcas, en Instagram se han monitorizado 237.000 publicaciones, que se dice fácil. A través de Icarus Analytics hemos captado toda esta información y la hemos jerarquizado. ¿Qué vemos, no? Esto ya es un tema más a modo de curiosidad, pero es interesante. Estos top 10 contenidos son, la mayoría de ellos, tampoco os asustéis, son sorteos y concursos. Esto es cierto que también coincidía con la anterior slide. Fijaos aquí que os mostraba esa categoría. Hay otros muchos contenidos efectivos, pero claro, al ser estos los top 10, digamos que nublan el resto de categorías. Aquí nos centramos en contenido de sorteo, pero fijaos por qué funcionan tan bien, ¿no? Al final, Freshly Cosmetics, pues bueno, sortean esos lotes, esos productos, ese contenido que ha generado 283.000 interacciones, muy potente, o Amelie Origen, que es un retailer que está en Cataluña de productos más así orgánicos y fijaos, ¿no?, aquí sorteaba un lote para toda la vida, ¿no? Y claro, este tipo de contenidos que, en fin, son sorteos atractivos o disruptivos o un poco más arriesgados, vemos cómo han funcionado muy bien, ¿no? Es decir, en segundo lugar, nada mal, una compañía que además
tampoco destaca por ser una compañía top en retailers de alimentación. O Sephora, que sortea este producto de maquillaje para todo un año, interesante. Veis como Lidl también un año de compra gratis, similar a esto que hace Almeyer. Vemos que la parte táctica, pues bueno, destaca mucho en Instagram, ¿no? Aquí IKEA pues genera este contenido que funciona muy bien. Es una colaboración con una influencer, ¿vale? Que habla de temas pues ya que se salen, ¿no? de lo que es el propio negocio, pero que es complementario, como pues, cómo regular el estrés, contenido de valor, que es interesante también tocar esos territorios que son periféricos a nuestro producto, a nuestra categoría, ¿no? Luego vemos muchísimos más sorteos aquí abajo, de acuerdo, Foster Hollywood, Druni, Sprinter, MediaMarkt. Bueno, interesante. La parte táctica, lo que nos confirman estos datos es que sigue siendo importante y la parte de sorteo, pues es un pilar que debemos de poder trabajar, ya sea de forma propia, ya sea con algún partner, algún co-branding o con algún incentivo muy, muy, muy aspiracional, ¿eh? Como veíamos esto de una cesta para toda la vida, de verdura, interesante. Luego, si seguimos en Facebook, aquí vemos los contenidos más potentes. Vemos estos contenidos, pues ese primer contenido de Acciona, contenido participativo, como podéis ver, que es interesante cómo funciona esta estrategia en Facebook, o esas curiosidades. Estos contenidos probablemente, muy probablemente van apoyados de paid media, de ahí que generen ese volumen de interacción, pero es cierto que también son un trending topic. Se habla mucho de lógicamente, la transición energética, y es algo que interesa mucho a la gente. Ellos capitalizan el territorio y generan contenido asociado con todo esto. Luego, todo lo que sería la parte más ya de sorteo y de recetas sigue funcionando muy bien en Facebook, como podéis ver aquí. Lidl con esos sorteos, esa freidora. Esa freidora de aire caliente, interesante, es una innovación. O este producto, esta receta de gallina blanca, que vemos como con sus videorecetas de garbanzos con gambas y almejas, o esos espárragos esparragados. Vemos recetas interesantes, generan un volumen de interacción en Facebook que es espectacular, sigue estando viva y estas plataformas todavía tienen potencial de crecimiento. Y Gallina Blanca y otras compañías del mundo de las recetas lo saben bien. Y a nivel de Twitter, pues bueno, veíamos cómo esta era una plataforma que, digamos, ha crecido muchísimo, básicamente gracias al real-time marketing, al humor y a KFC, esta compañía que, bueno, ha apostado de lleno por esta red social, con un tono informal, con un tono, digamos, divertido, que se dirige a un target muy joven. Y pues ha funcionado muy bien, ¿no? Trabajando formatos como los memes, participando y entrando en conversaciones con usuarios. Esta misma estrategia, poco a poco otras compañías pues lo han ido adoptando, ¿no? Pues Burger King aquí generando este contenido humorístico asociado al mundo a toda la Eurocopa, a la actualidad, o AliExpress también generando este contenido asociado a la Eurocopa, interesante. Y aquí podéis ver, pues bueno, como unas compañías como por ejemplo Estrella entran en conversación con un streamer, en este caso con Auronplay, y como Twitter es una plataforma que se presta, ¿no? Para generar esa comunicación bidireccional y esa comunicación, pues, digamos, más instantánea, ¿no? Interesante, pues, esta plataforma, tenerla en cuenta porque no es para todos los públicos ni para todas las marcas, pero sí es una plataforma que nos puede dar muy buenos réditos, ¿no? Muy bien, si entramos ya en la primera categoría, ¿vale? Aquí entraríamos en lo que es el retail, ¿vale? Aquí nos pregunta John por qué no está Apple. Pues bueno, Apple no está porque no tiene cuenta en España. Entonces, pues bueno, al final solo hemos podido monitorizar marcas que tienen un perfil español, ¿vale? Esto a nivel metodológico es súper importante, ¿de acuerdo? Y Marta pregunta que si sabemos con qué frecuencia se publican sorteos, qué frecuencia es aconsejable. Bien, a ver, la frecuencia es este dato concreto, tendríamos que extraerlo de toda la data, ¿de acuerdo? Pero, a ver, tampoco es cuestión de quemar a la audiencia, es decir, tenemos que ir con cuidado, hay compañías, las compañías tipo Druni, tipo perfumería, tipo Primor, lo están haciendo con mayor frecuencia, prácticamente una frecuencia semanal. Para compañías que no están acostumbradas a este ritmo, no lo recomendamos. Recomendamos ir hacia unas 2 semanas o cada mes, cada 3 semanas lanzar una acción. Si tu compañía no está acostumbrada a esta estrategia, tiene que ser algo progresivo, ¿no? Perfecto. Muy bien.
Entrando en el retail, como os comentaba, ¿de acuerdo? El retail es una categoría muy interesante, es la que más interacciones moviliza, que esto es francamente pues, algo que ya sabíamos, pero que se confirma de nuevo en este estudio. Vemos que el volumen de interacción, si os fijáis aquí, es de 54 millones, prácticamente se mantiene estable. Esto es debido a que durante el COVID pues bueno, hubo un incremento, un pico de interacción y ahora pues lo hemos medio mantenido. Sí que es cierto que la actividad ha decrecido, esto es interesante, por lo tanto el mercado es más eficiente. Y a nivel de marcas que lo están haciendo, lo hemos visto antes en el panel global, pero bueno, compañías que destacan a nivel de crecimiento, Lidl ganando 4 posiciones respecto al mismo periodo del año anterior, o Leroy Merlin, ¿no? Entonces aquí lo interesante es fijarse en estas compañías, Burger King, que también lo está haciendo bien, o Aldi, una compañía que crece bastante. Lo interesante es inspirarse, que podáis ver quiénes son estas compañías, que las podáis seguir y que todo esto, o bien que hagáis el seguimiento manual, que esta es una opción interesante, o que hagáis ese seguimiento más automatizado, ¿no? Como sabéis, pues bueno, a través de Icarus os podemos ayudar en este sentido. Aquí destacar sobre todo el liderazgo de Westwing con esa estrategia de User-Generated Content. Lo hacen francamente bien. Y involucrar al usuario es una estrategia muy, muy hábil y muy, muy inteligente. Al final estás apalancando la generación y creación de contenido en tu audiencia. Ellos son los que están generando el contenido, bajas costes de agencia y incrementas esa actividad, ¿de acuerdo? Que a ellos les funciona bien y les está generando un reach potente. Comenta Jessica si enviaremos la presentación. Pues bueno, podréis descargarla a través esto os lo comentará desde IAB, Vicente, el equipo, pero la podéis descargar desde el apartado de Knowledge, de estudios de Epsilon, así que no os preocupéis. Muy bien, hacemos un repaso rápido para todas las categorías, no vamos a tener tampoco mucho tiempo de entretenernos. Sí es cierto que me gustaría llegar a la parte final de tendencias, que es la más interesante. Aquí ya hemos visto, ¿no? A nivel de contenidos en retail, que KFC pues, destacaba con sus contenidos humorísticos, con esos memes, sobre todo a través de Twitter, y que, bueno, esos sorteos potentes, como veíamos de Ameye o de Sephora, pues generaban un volumen de interacción considerable, ¿no? Con esos sorteos para toda la vida, bueno, que es una tipología de contenido que llama muchísimo la atención, ¿eh? Este post en concreto de Ameye genera más de 180.000 comentarios y esto, pues quieras o no, te está generando un boost de notoriedad entre tu audiencia compradora, pues muy interesante, ¿no? Y al final, pues bueno, o sea, ¿qué costaría llegar a impactar a tu audiencia con canales tradicionales? Pues ese es el coste y el ejercicio que tenéis que hacer y ver si las redes sociales os pueden ayudar o no para cumplir el objetivo. Y que la respuesta, pues claro, la respuesta es que sí, ¿no? La segunda categoría con más interacción, ¿no? Gran consumo. Gran consumo, esos 20 millones de interacciones, y aquí pues las compañías que lideran son esas compañías, son Ibarra, La Masía, compañías con contenido de valor, fieles a su estilo, fieles a servir al usuario y al consumidor. Vemos que Gallina Blanca también estaría en posiciones destacadas y otras compañías como pues, Ron Barceló, que también pues, en gran consumo lo están haciendo muy, muy bien en Instagram con un contenido desenfadado, divertido, humorístico, potente. Y otras compañías como Granini, que han crecido bastantes posiciones, o Mau o Bifiter, como veis, como ocupan esas posiciones de delantera. Marcas como Chovy, también interesante, centrada en el mundo de las salsas, creciendo bastante. Cruzcampo, a raíz de su campaña con Lola Flores, también creciendo. Colacao, una compañía que, pues bueno, también se ha puesto las pilas en redes, súper interesante, sobre todo en Twitter. Y oye, muy bien, que echábamos de menos que esta compañía realmente destacara en redes. Popitas, una compañía con gran crecimiento también. Estrella Galicia, Fiesta Caramelos. Bueno, en fin, hay grandes movimientos. Como sabéis muchos de vosotros, solemos actualizar toda esta información con frecuencia trimestral y por categoría. Ahora no tenemos tiempo porque se nos viene encima, pero lo interesante es poder dedicar tiempo, ¿no? Y entender movimientos, posiciones, cambios y factores de crecimiento. Veis aquí los top contenidos de gran consumo, Ron Barceló, que destaca con esos momentos de consumo, con esas frases, ¿no? Con esos posts sencillos que conectan con el corazón, con el insight del usuario, del consumidor. Esos contenidos de Estrella Damm también interesantes. Que generan una conversación, en este caso con Auronplay, que es este streamer, y fijaos, el contenido más de tipo, tipo frase de momento de consumo típico, ¿no? Este contenido de Ron Barceló, muy, muy interesante. A nivel de desgaste creativo es mínimo.
hay mucha inteligencia detrás de esta publicación, lógicamente, pero fijaos que lo que conecta a veces no es pues, un contenido sofisticado, sino un contenido que al final conecta con tu usuario. Así que, pues, interesante. Las marcas de moda, claro, ¿qué sucede? Las marcas de moda, que nos pregunta aquí Beth, la mayoría de marcas de moda tienen perfiles globales, entonces no están incluidas porque, claro, al ser perfiles pues, internacionales hubieran distorsionado el estudio y tenemos que contemplarlas aparte, ¿vale? Ese es el motivo por el cual pues no están. Luego, ¿qué más? Belleza y cosmética, pues lo hemos visto, es una categoría hiperdinámica, liderada por Sephora, Freshly, NYX, Maybelline, Sesderma. Vemos que se mantiene estable, ¿de acuerdo? Y no hay grandes cambios ni grandes movimientos, pero sí es una compañía, es una categoría que genera un interés interesante en redes y que las compañías están viendo siempre opciones, ¿no? Para comunicar, conectar con pues, rutinas de belleza, rutinas del día a día, generar contenido de valor, promover novedades, productos, lanzamientos, ¿no? Muy bien, aquí veis que todo ello lo vehiculan gran parte a través de los sorteos, que es una estrategia que funciona bien. A nivel de frecuencias, pues por ejemplo, un Freshly Cosmetics tiene una frecuencia mayor que la que tendría un Sephora, que va con más cuidado, más prudencia para tratar de, pues bueno, diluir, ¿no? las estrategias de contenido respecto a las otras categorías que publican, para que tampoco se vea demasiado promocionero. Y como podéis ver, pues bueno, aquí tenemos también esta publicación de Sesderma, interesante, ¿no? Con tutoriales de utilización. O sea, realmente aquí vemos una clara utilidad de las redes sociales, que es explicar cómo funciona el producto, ¿no? De una forma sencilla, de una forma clara, en formato vídeo, y vemos cómo este tipo de contenido genera un volumen de interacción y de visibilidad muy, muy elevado, ¿no? Es súper interesante. Muy bien, ¿y qué más? Pues seguimos con la categoría energética. Esta es una categoría que realmente ha funcionado bastante bien, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Que quien destaca básicamente es Iberdrola, Acciona, Endesa. Aquí, pues esas son tres compañías que se mantienen el liderazgo, no hay cambios. Repsol sí que es una compañía que viene pisando fuerte, pero vemos que prácticamente no hay mucho más cambio. En cuanto a contenido, sí que hay una sofisticación interesante en este sector. Vemos cómo pues, compañías como Acciona y otras tantas también en el IBEX 35 están apostando por el employer branding y el user-generated content generado por sus usuarios, por sus empleados, es decir, no solo por consumidores finales, sino por la gente que trabaja en la compañía. Esto es una estrategia potente, junto con el contenido participativo, ¿de acuerdo? Hablar de todo lo que es la parte de transición energética es fundamental, todo lo que es la sostenibilidad, que hoy en día está en boga de todos. Y aquí lo interesante, las compañías que destacan en esta categoría son aquellas que están generando un contenido de story doing, es decir, de cómo ellas están aportando una contribución a la mejora del planeta, y eso es interesante, lo veremos luego en la parte de tendencia, ¿no? Fantástico. Veíamos que los museos, ¿no? Pues tras este COVID lo han pasado pues, muy mal y ahora pues están a tope, ¿no? Generando contenido. Vemos cómo esta categoría crece un montón a nivel de interacción y a nivel de actividad. Vemos como Guggenheim, como pues el Prado, como Picasso, como pues el Museo Sorolla, la Sagrada Familia, pese a haber estado cerradas, han estado muy activos en redes, no tienen otra opción, otra alternativa, y han tenido que crear modelos de negocio virtuales que, bueno, digitalicen la experiencia, ¿no? Muy difícil, es cierto, pero bueno, tiene mucho mérito, ¿no? Toda esta actividad digital que están generando. Mundo IBEX 35 también es interesante, como sabéis lanzamos estudios periódicamente en relación a esta categoría. Vemos cómo Iberdrola, Acciona, Santander, Telefónica, Repsol serían las marcas líderes, marcas que crecen, ¿no? Pues como por ejemplo Ferrovial, que crece varias posiciones, o CaixaBank, que también avanza algunas posiciones interesantes, muy bien. Y es una categoría que a raíz del COVID el año pasado pues creció, ¿no? Se abrieron al mundo social y digital, decidieron pues, ser parte de la conversación y humanizar y acercarse a la sociedad, ¿no? Es clave y fundamental, incluso compañías pues, de este tamaño que tengan claro, ¿no? Que tienen que ir hacia este camino y sobre todo estas compañías tienen un potencial enorme en inspirarse en lo que hacen compañías de gran consumo, de retail, otros sectores más dinámicos. Bueno, pues es interesante, ¿no? Es interesante.
Bien, a nivel de automoción, pues el mundo de la automoción muy activo en redes sociales y cada vez va más. Vemos cómo pues compañías como Audi, bueno, Audi es la compañía líder, pero muy seguida de cerca de Mercedes, BMW y Volkswagen. Estas son las 3-4 compañías que lo hacen mejor en redes sociales desde hace ya tiempo y francamente, pues bueno, siguen generando contenido de valor, cada vez un contenido más experiencial. Esta es una categoría en la que los players, ¿no? Como pues, los streamers y otros players, ¿no? Pues como pues, coches.net u otros players que hacen reviews de vehículos, pues han crecido enormemente y sobre todo YouTube es un punto de encuentro clave para disparar la interacción y la visibilidad de este tipo de producto y de vehículo, ¿no? Bueno, voy a ir avanzando rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo. Si no, aquí también podréis ver el ranking de parques temáticos, interesante. Pese a haber estado cerrados, compañías como PortAventura, Cinesa, Gran Valira, Loro Parque, en Tenerife han estado muy, muy, muy activos, súper interesante. Fantástico. Mundo electrodoméstico, cocina, es interesante destacar compañías, ¿no? Pues como pues, Thermomix, líder en este caso indiscutible en la categoría electrodoméstico del hogar, de la cocina, Cecotec, Roventa, Teca, Mulinex. Aquí hay compañías, si estáis en el mundo del gran consumo, compañías con las que os podéis asociar y alinear a nivel de generación de contenido conjunto. Es súper, súper interesante, ¿no? Y telecomunicaciones, que teníamos una pregunta anterior. Pues bueno, a nivel de valor absoluto es una categoría que no pesa mucho si la comparamos con las categorías líderes. Y aquí vemos que Vodafone sigue ejerciendo su liderazgo y de forma más exagerada y prominente que en el año anterior, con lo cual, pues primera posición, muy buen rendimiento de Vodafone, seguido de Movistar. Luego Lowy, Yoigo y Digimóvil, ¿no? Una compañía que también está ganando cuota de mercado en España, ¿no? Muy bien, perfecto. Seguimos con el sector financiero, un sector más discreto. Aquí el liderazgo es de Santander clarísimamente. Y a sector asegurador también está incluido en el estudio. Lo podréis ver. La compañía líder en este caso es el RAC, seguido de Mafre, Allianz, y Norte Hispana y Catalana Occidente, compañías que crecen mucho, fijaos. Y las compañías del grupo Catalana Occidente, Seguros Bilbao, Plus Ultra, crecen en este ranking. Y al final, pues los learnings que podemos extraer de compañías como el RAC es que son compañías que generan contenido de valor, que interactúan mucho con los usuarios, que se apalancan en formatos como Reels o como TikTok, que evangelizan, que están cerca del usuario, ¿no? Más allá de explicar la parte gris del mundo de los seguros, explican más la parte del día a día, la parte que interesa al usuario, ¿no? Y es un claro ejemplo el RAC de cómo puedes destacar en una categoría aparentemente más gris, ¿no? Bien, todo esto son marcas, todo esto son inspiración que os puede servir para poder luego, bueno, en fin, captar ideas, ¿no? Antes nos preguntabais, ¿no? Si estaba Samsung en el estudio, pues sí, también lo está. Como podéis ver, marca líder en lo que es la categoría de smartphones, seguido de Xiaomi, y es interesante, ¿no? Es una compañía que está generando contenido. Ellos se apalancan en el lanzamiento de producto, también contenido de valor, la parte más de alianzas con otros partners, prescriptores, también interesante, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar para que no nos quedemos sin tiempo. Tenemos un panel también de jugueterías. Bueno, esto es interesante. Bien, aquí quería llegar, ¿no? A la parte final, es decir, la parte de tendencias, de oportunidades de crecimiento y de qué estrategias de contenido van a venir para esta segunda parte del año, ¿vale? Interesante. Profundizar sobre ello. Todo esto se basa en el análisis de estas 1.157 marcas y en el análisis de los contenidos que mejor funcionan. Y ahí las tenéis, ¿no? Estas son 10 ideas. Hay más ideas, no tenemos tiempo de explicarlas y compartirlas. Sí que hemos querido seleccionar aquellas que son más relevantes para vosotros, para las marcas, y en las que tenemos que prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Bien, la primera y fundamental, ¿de acuerdo? Es la plataforma, es apostar por los co-brandings, ¿de acuerdo? Entre marcas. Estamos viendo que hay muchísimas sinergias, que hay muchas colaboraciones que están realizando entre sí las marcas, que es una estrategia muy poderosa y que muchas de vosotras ya estáis generando. Ya tenéis grandes comunidades, ya tenéis grandes niveles de interacción y por lo tanto sois influencers en sí, ¿no? Las marcas propiamente dichas. Por lo tanto, buscar sinergias entre marcas es una gran estrategia de cara a este próximo semestre y año 2022. Nosotros que estamos en el mercado y continuamente hablando con marcas, nos lo están solicitando y están continuamente pues, pidiéndonos, ¿no? Que pongamos en contacto a una marca con otra, ¿no?
Y entonces, a nivel de mecánica, esto se puede aterrizar de diferentes maneras, ¿no? Es decir, se puede hacer un co-branding mediante un sorteo, es decir, dos marcas que están sorteando pues, un lote de producto y estás dividiendo costes y multiplicando alcance, porque al final vas a aparecer en el muro propio tuyo y en el muro del partner, ¿de acuerdo? Es decir, puedes hacer un simple sorteo o puedes desarrollar un contenido conjunto, véase una videoreceta, que esto es súper interesante, o lo que sea, ¿vale? O puedes desarrollar producto conjunto, es decir, pues esto ya trasciende las redes sociales. Estamos desarrollando algo, pues un pack, un producto, una acción, lo que sea, o puedes desarrollar una acción solidaria en conjunto con otra marca, que esto es interesante, ya de carácter más tipo RSC, apalancándote en el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Fijaos aquí algunos ejemplos interesantes. La típica receta, ¿no? Pues esto, pues el ejemplo de Dr. Edgar con Conguitos, muy interesante. O esta colaboración entre Springfield y Acciona, ¿no? Vemos cómo se unen para un proyecto solidario dos compañías que aparentemente no tienen nada que ver. Esta es la potencia de los co-brandings y esto es lo súper recomendamos de cara a este próximo año 2021-22, ¿vale? Para ello, y os avanzo de forma teaser, de forma súper ejecutiva, hemos lanzado en formato beta, ¿vale? Esto es súper interesante y es una primicia para el que le interese. Hemos lanzado esta plataforma, ¿vale? Una plataforma de co-brandings entre marcas que es súper interesante. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Donde lo que hacemos es agregar todos los co-brandings que se están generando en el mercado. Vemos estos de Springfield con el Oceanographic, Solán de Cabras, Eura, con otras marcas, ¿no? Con National Geographic, con Weber España, Multiópticas, Dulcesol con Ibarra, en fin, PC Componentes con Goico, Taurus con Ibarra. Entonces hay muchos co-brandings. Entonces nosotros todo esto lo vais a poder ver en un hub donde podéis explorar estos co-brandings y podréis ver todas estas. Aquí podréis bucear sin ningún problema para ver todas esas compañías que destacan y poder articular la parte de co-branding desde este punto de encuentro, ¿no? Esto será muy interesante. Aquí podréis ver, ¿no? Por ejemplo, la descripción de una compañía, número de seguidores que tiene, audiencias y tipos de co-brandings que ha hecho con otras marcas, ¿no? Esto va a ser interesante y va a ser la forma de que los co-brandings puedan ser una realidad, ¿no? Porque a día de hoy todo esto se está, digamos, articulando de forma muy casera. Y ahora de lo que se trata es de profesionalizarlo, de escalarlo y de poder generar, digamos, co-brandings de forma ágil y rápida. Pues muy bien, esa primera estrategia, co-brandings, fundamental, tomar nota porque va a venir muy fuerte. Y lo que está viniendo muy fuerte y va a seguir viniendo son los contenidos generados por usuarios, ¿de acuerdo? Esto es una estrategia que compañías como Domino's saben que funciona muy bien. O Dulcesol, fijaos aquí cómo buscan a embajadores de marca que usen el producto, súper potente. Y aquí el User Generated Content lo puedes articular de diferentes maneras, ¿no? Puedes crear una estrategia para generar contenido pues donde pidas directamente, ¿no? Creas un sorteo y le pidas al usuario pues, que compartan un contenido de tu producto. O puedes hacer una acción de sampling, ¿vale? Y que luego él pues, publique ese contenido. Puedes lanzar un nuevo producto, pues imagínate que lanzas un producto reciclable, un producto X, pues que el usuario sea el que luego lo pueda publicar y tú con ese contenido te lo puedas llevar a tu muro y estés generando contenido de usuario. Es recomendable crear un hashtag siempre, ¿no? Ponerlo en tu perfil para así poder monitorizar quién está compartiendo tu producto, fundamental para la medición y analítica, y estar muy atento a quién nos etiqueta y taguea, ¿no? Para todo ese contenido poderlo republicar. Fundamental esta estrategia, ya hemos hablado de ella en otras ocasiones, pero tenemos que tenerla muy presente, ¿no? El boom de los streamers, pues qué deciros, ¿no? El boom de los streamers está pegando muy fuerte. Aquí es clave que tengáis, ¿no? Que seleccionéis un streamer, ¿no? Que cumpla con los valores de la marca y vuestro posicionamiento y sobre todo desarrolles una estrategia a largo plazo, ¿vale? Para obtener mejores resultados con él y realizar proyectos creíbles con estos streamers. Al final son la nueva televisión, es la nueva Telecinco y es tener un canal más. A partir de ahí tenemos que desarrollar esta estrategia, tenemos que desarrollarla internamente, creativamente y a modo de dato, para que veáis en gran consumo en Q2 del 2021 las interacciones en canales externos, es decir, las interacciones generadas por estos streamers y estos prescriptores, ¿de acuerdo? Estos agentes externos que colaboran con marcas, ya superaron, ¿no? El 80% de todas las interacciones. Es decir, que en muro propio apenas se llegó en Q2 del 2021
a 17% de interacciones, 17% del total de interacciones en muro propio, y el 83% ya era en canal externo. Por lo tanto, tenemos que estar aquí, tenemos que generar estas alianzas. Aquí veis algunos ejemplos, ¿no?, de Auronplay, cómo pues, ellos llevan a cabo colaboraciones con diferentes marcas, Giovanni Rana, también con Pepsi, con Doritos, que lo están haciendo también muy bien. Bueno, y otras colaboraciones de otros streamers que hemos puesto aquí. Fenomenal. Muy bien. Otro aspecto importante es el de compartir, bueno, tus proyectos de sostenibilidad, de RSC. Sabéis que esto está en boga de todos y que la sostenibilidad ha venido para quedarse. Por lo tanto, es fundamental, ¿no?, que analicemos cuáles son los ángulos de contenido y comunicación que puedan coincidir con nuestro producto, y aquí lo importante es cuantificar el beneficio, ¿no?, de las acciones que se lleven a cabo, ¿no?, y ser muy realistas, fomentando un story doing. El usuario aquí lo que quiere ver, más allá de un simple greenwashing, es qué haces como marca para ayudar a la mejora del planeta, ¿no?, y a la contribución de esta transición energética, ¿no?, hacia un mundo más ecológico. Compañías como, pues fijaos, ¿no?, Springfield están aquí cuantificando sus acciones, están haciendo pues cosas concretas, ¿no?, o Carrefour, que está haciendo estas estrategias de recogida de plástico en playas, o recientemente Pepsi con su campaña, con el lanzamiento de la nueva botella del RPET, que activó este lunes una campaña de recogida de plástico en playas, y luego, pues bueno, otras compañías como Adidas, que se asocia a Parley, que es una ONG relacionada también con este territorio, y entonces convierten las botellas en producto reciclable y en nylon reciclable para luego hacer producto bambas y calzado y textil que Adidas luego va a vender en sus tiendas, ¿no? Entonces, al final, lo interesante es poder mostrar toda esta cadena de valor sostenible, y las redes sociales son el medio para explicarlo, ¿vale?, y para ser transparente. A partir de ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, podemos contar con prescriptores externos que validen y avalen nuestro mensaje, con otros cobrandeados que también validen el mensaje, pues si nos asociamos a otra marca que apuesta por la sostenibilidad, esto es muy potente, porque a ojos del usuario pues, demuestra, ¿no?, que estamos comprometidos y que estamos alineados, ¿no? Es decir, aquí es interesante que muestres tu lado más activista y que puedas, bueno, hablar en el lenguaje de los usuarios, ¿no? Al final, muchas de vosotras, de las marcas, estáis haciendo cosas potentes, y todo eso hay que comunicarlo, ¿de acuerdo? No tenemos que asustarnos. Otra gran tendencia que vemos, explicar los orígenes de tu empresa, de tu producto, de tu proceso de elaboración. Las redes sociales, al final, lo que están requiriendo en estos meses son transparencia, es claridad, es mostrar pues, la naturalidad del origen de tu producto, involucrar, por ejemplo, ¿no?, a los empleados explicando la historia, el proceso. También involucrar al usuario mediante contenido participativo y explicar, ¿no?, el antes versus el ahora, ¿no? Es decir, aquí vemos contenidos de Endesa interesantes que lo explican también de forma creativa y amena. Y otras compañías, ¿no?, como pues, La Falleda, ¿no?, un productor de yogures orgánicos, que explica, ¿no?, el origen, el porqué. Ellos, todos sus empleados son gente pues, con algún tipo de deficiencia, discapacitados, lo explican. Entonces es interesante porque al final el usuario toma conciencia, ¿no?, del proceso de elaboración. Muy bien, saltamos a otra estrategia que es bueno, el conversational marketing, ¿no? Es decir, generar, bueno, ese diálogo, entonces ese contenido humorístico que conecta con insights de consumidor. Aquí vemos como Colacao, ¿no?, genera esa relación, ya sea en este caso con pues Rosalía, puede ser con un streamer, puede ser con un usuario, puede ser con una tendencia, puede ser con algo que resuene de la Eurocopa, del Madrid, del Barça, de lo que sea, ¿no? Entonces, al final es tener un community manager que sea muy activo, que esté continuamente respondiendo a los comentarios, en perfiles de otras marcas e involucrando a las audiencias, ¿no? Entonces, al final, el key point es centrarnos en crear situaciones insightful y generar contenido, ¿no? Al final, acercarnos a las audiencias mediante ese marketing conversacional que no tiene un coste grande en producción, pero sí que hay que dedicar thinking, ¿no?, y puede generar un retorno enorme. Fantástico. Esto también enlaza con la séptima estrategia, que es la de pasar de un contenido más de catálogo formal o poco creíble a un contenido muy humanizado, es decir, donde las personas sean los protagonistas, donde veamos momentos de consumo reales, ¿vale? Al final, fijaos, ¿por qué triunfa TikTok? Pues porque TikTok es así, es real, es auténtico, es muy humano, y si eso lo conectas con contenidos
y situaciones insightful para el día a día de tu usuario, pues eso generará un impacto mayor, ¿no? Fantástico. Como decíamos antes, los streamers han venido para quedarse, pero no olvidemos también la figura del prescriptor, del embajador o del influencer, ¿no? O de la celebrity. Esto es súper importante que lo identifiquemos, ya sea mediante sus valores, su posicionamiento, el match que tiene con la marca y sobre todo que tengamos una visión a largo plazo. Que creemos o contemos una historia con ellos que sea pues, humanizada, natural, útil para la audiencia, en la que la audiencia se vea reflejada y al final crear una serie, ¿no? A largo plazo. Willy Rex hemos visto cómo pues, está colaborando con algunas marcas de forma continuada, como es, por ejemplo, Doritos, también con Springfield, lo está haciendo de forma muy eficaz. Y al final de lo que se trata es de llevar a cabo una colaboración, pues eso, a modo de embajador de marca, ¿no? Y, por ejemplo, otros casos como Carlos Sainz, ¿no? con Estrella Galicia, un 0-0, también está generando unos altos volúmenes de interacción. Fijaos que esto es un recorrido a largo plazo, ¿no? Llevan muchos años colaborando con Estrella 00 y Carlos y esto ha sido pues, bueno, una progresión continuada que a ojos de los usuarios pues viene muy bien, ¿no? Entonces esa selección de embajador es clave, más allá del propio embajador, que puede ser un usuario final que reclutes a través de tus canales sociales, tenemos que tener esa figura, ¿no? Idealmente que tenga más notoriedad. Y ya para ir acabando, qué deciros, ¿no? De TikTok. TikTok es una plataforma que ha ido evolucionando mucho, empezó con un target y un segmento muy joven, empezó luego con las campañas, con los hashtag challenge, y ahora estamos viendo pues un poco cuál es el lugar y el hueco, ¿no? Y cómo realmente una marca puede, o sea, si merece la pena o no crear un canal y cómo puedes capitalizar esto como compañía, ¿no? Y básicamente estamos viendo dos cosas. Es una plataforma útil para, por un lado, entretener, ¿vale? Que esto es algo que ya sabemos, pero sobre todo para formar y para evangelizar. Y ahí es donde las marcas, de cara a los próximos meses, vais a tener un gran potencial de negocio. Sobre todo, fijaos en este tipo de contenido como el de Iberdrola, ¿no? Es decir, ¿por qué el sol es tan importante para vivir, ¿no? Se están explicando, están educando a la gente para que entiendan la importancia de la energía solar y que, evidentemente, ellos son un agente luego que va a permitir, ¿no? Que transforma toda esta energía en solar limpia, en energía para los hogares, pero cómo hacen de catalizador, ¿no? Es decir, no te están vendiendo el producto, no te están vendiendo una promoción, pero sí que te están acercando el conocimiento del porqué de la energía. Y eso es clave, es fundamental, ¿no? Lo mismo Carrefour, que nos explica pues, el porqué de algunos productos orgánicos, naturales, cómo consumirlos, de qué manera. Entonces, toda esta parte sí que tiene sentido y probablemente muchas compañías abráis canales en TikTok en los próximos meses enfocados a formar y a evangelizar, ¿de acuerdo? Y a generar, pues como os decía, como podéis ver en este checklist, ¿no? Vídeos cortos, dinámicos, que hablen sobre las curiosidades del producto, del sector, de la empresa, en la que involucres a tus usuarios, que esto es súper importante, esto lo hace muy, muy bien Iberdrola, Carrefour también, con ese squad de empleados, ¿no? Que son TikTokers, y generar, pues, retos, entretener, ¿no? A la audiencia de forma amena y divertida, ¿no? Por lo tanto, TikTok una realidad, también Reels, por supuesto, que funciona muy bien y que sabéis que Instagram ha abierto, ¿no? El algoritmo para que el alcance de todas aquellas marcas que publicáis Reels sea mayor y funciona de maravilla, ¿no? Entonces ahí tenemos una doble oportunidad que hay que aprovechar. Y por último, Twitch, pues bueno, Twitch, qué deciros, ¿no? Es el futuro de la publicidad en directo, ¿no? Es la nueva televisión. Vemos cómo los streamers, pues ya son muchas marcas las que están colaborando con estos streamers, ¿no? Que están generando, pues, que juegan en directo, que generan entrevistas, que además son auténticos cracks comunicadores, lo hacen muy, muy bien. Y las marcas, pues bueno, en esas entrevistas se pueden infiltrar, ¿no? Es decir, en esos guiones más improvisados o improplanificados, ¿no? Que realizan los streamers, podemos aparecer como marca. La medición aquí es mucho más complicada, ese es el único problema a nivel de data, pero es interesante a nivel de alcance. Estamos hablando de millones de espectadores que están siguiendo estas retransmisiones, ¿no? Entonces podemos estar, como decía, ¿no? A nivel marca en esas entrevistas, podemos estar como patrocinadores en sus juegos online, podemos generar contenido de entretenimiento y, en definitiva, bueno, esta es la nueva televisión y publicidad en directo. Aquí hay muchísimas opciones. También lanzaremos un panel y un estudio en septiembre, octubre de Twitch más adelante.
Y bueno, con todo esto tenemos muchas, en fin, oportunidades que irán surgiendo, ¿no? Muy bien, hasta aquí tenemos, estas 10 tendencias, ¿vale? Que os queríamos comentar. Hemos llegado a Sony 57, hemos llegado al final. La verdad es que había mucho contenido y probablemente esto da para mucho más. Todos aquellos que queráis ampliar la información, pues podéis escribirnos sin ningún tipo de problema, ¿vale? A través de danieldf@epsilontech.com. Y nada, y podéis plantear preguntas aquí en el chat, ¿vale? Podéis plantear preguntas. Bien, la segunda, bueno, preguntaba Eva, ¿no? ¿Cuál era la segunda tendencia? Bueno, esto lo podréis ver luego en el estudio, ¿vale? Ya os lo descargaréis y lo podréis ver también el vídeo que la IAB va a colgar. No sé si tenéis alguna pregunta más. Olivia, pues si queréis acceder al panel Digital Hub de co-branding entre marcas, nada, me escribís un correo a Daniel DF y encantado de poderos ayudar. Preguntas. Más preguntas. Pregunta John. La plataforma de medición solo puede ubicar las interacciones en perfiles abiertos, ¿cierto? Y no en privados. ¿Se podría saber cuál es el número de usuarios abiertos y el número de usuarios privados para entender un poco el real de la audiencia total analizada? Esto es un dato que no podemos saber, John. Por un tema de privacidad de data, no tenemos acceso a esta información, por desgracia, y la única información que podemos ofrecer es esta. Luego María le pregunta el tema de LinkedIn. LinkedIn es súper interesante. Y de hecho, recientemente lanzamos un panel de marcas de gran consumo y de LinkedIn que hayan destacado y es súper, súper potente. Por lo tanto, ahí tenerlo en cuenta. En nuestra web podréis ver también esos estudios, o si no me escribís un correo, ¿vale? Y os podemos dar acceso a toda esta información. Por último, comentaros que todos los que queráis formaros, si os interesa esto de las redes sociales, queréis aprender de los mejores, de las marcas líderes, que sepáis que también ofrecemos un programa de formación súper interesante a través de Epsilon, en el cual pues con 18 marcas líderes, ¿no? Ayudamos a las compañías a actualizarse, ¿no? En materia de redes sociales. Aquí veis algunos de las marcas, de los profes, son todo profesionales del sector y es una oportunidad también muy buena para generar network y conexiones con otras marcas, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que hemos hablado de esos co-landings, alianzas. Por lo tanto, si os interesa, que sepáis que a todo esto le podemos dar continuidad. Ha sido un webinar muy express para explicar demasiada información. 16 sectores, 1.157 marcas, 150 millones de interacciones y, bueno, 10 tendencias que espero que os sean de utilidad para estos próximos meses. Cualquier duda quedo a vuestra disposición a través de este correo. Y nada, muchísimas gracias a vosotros. Hemos llegado a la hora, son las 11:00 y si no tenéis ninguna pregunta más, pues nada, agradecer muchísimo y nos veremos pronto a la vuelta con nuevos retos a través de las redes sociales. Pues bien, cuidaos mucho y hasta pronto.